Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que por decreto legislativo número 217 de fecha 12 de febrero del 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446 del 13 del mismo mes y año, esa Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo que se suscriba entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Social para la Vivienda por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América, para financiar el programa de financiamiento para vivienda social inclusiva y sostenible, el cual fue firmado por ambas partes el 28 de marzo del 2025. Romano 2. Que el contrato de garantía que avala el contrato de préstamo entre el Fondo Social para la Vivienda y el Banco Interamericano de Desarrollo, referido en el considerando anterior, fue suscrito el 2 de abril del 2025 por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización conferida por el Decreto Legislativo número 217 antes relacionado. 3. Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de garantía antes relacionado, que ha sido sometido al conocimiento de esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta artículo 1. Apruébase el contrato de garantía suscrito el 2 de abril de 2025, que avala el contrato de préstamo número 5977 pleca OC-ES, suscrito el 28 de marzo del 2025 entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Social para la Vivienda, por un monto de hasta $50 millones para financiar el programa de financiamiento para vivienda social inclusiva y sostenible. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. Dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Cujatlán, Municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, a los 6 días del mes de mayo del 2025. Señora Presidente, así leído el dictamen número 87 favorable y su correspondiente decreto. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. No habiendo solicitudes en el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen que ha sido leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Votos en contra. Cero votos en contra. Votos a favor. Con 55 votos a favor, queda aprobado. Se incorpora el diputado Ángel Lobos. Se incorpora el diputado Saúl Mancía. De la misma comisión, continuamos con el dictamen número 88 favorable a la solicitud del Ministro de Hacienda. En el sentido se aprueba el contrato de garantía que avala contrato de préstamo número 5962 pleca OC-ES, denominado Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYMES salvadoreñas, entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de hasta $60 millones, expediente número 260-2-2025-2, por lo que le pido al diputado secretario de esa comisión pueda dar lectura. Diputado Giovanni Saldaña, por favor, de lectura al dictamen correspondiente. Gracias. Con mucho gusto. Buenos días, colegas diputados y diputadas.
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 5 de mayo de 2025. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 88 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 260-2-2025-2, que contiene solicitud del Ministro de Hacienda. En el sentido se apruebe contrato de garantía que avala contrato de préstamo número 5.962 pleca OC-ES, denominado Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en la MIPYME salvadoreñas. Suscrito entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de hasta $60 millones de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que, mediante decreto legislativo número 218 de fecha 12 de febrero de 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446, del 13 del mismo mes y año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que, en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo a ser suscrito entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por el monto antes relacionado, para el Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas, el cual fue firmado por ambas partes el 2 de abril de 2025. Se continúa expresando que el contrato de garantía que avala el referido contrato de préstamo número 5.962, pleca OC-ES, fue suscrito el 10 de abril de 2025 por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el Decreto Legislativo número 218 antes relacionado. Lo anterior, en virtud de que el Gobierno de la República de El Salvador tiene entre sus propósitos contribuir y promover el ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las MIPYME en el país, mediante el otorgamiento de financiamiento de mediano y largo plazo para que realicen inversiones que promuevan ahorro energético y reducción de emisiones de gases. Las condiciones bajo las cuales se suscribió el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto y moneda del préstamo, hasta $60 millones de los Estados Unidos de América; plazo del préstamo, hasta 23 años y 6 meses, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo; cronograma de amortización. La primera cuota de amortización se pagará en 84 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo, y la última, a más tardar, en la fecha final del plazo del préstamo, las cuales se pagarán semestralmente, de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del préstamo. Intereses: se aplicará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Se pagarán semestralmente, comenzando a los 6 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Destino: financiar el Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas. Por lo que, en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, se solicita aprobar el contrato de garantía antes mencionado. Con fecha 5 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición y justificaron la referida solicitud. En atención de lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, unión, libertad. Procedo con la lectura del decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que mediante decreto legislativo número 218 de fecha 12 de febrero de 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446, del 13 del mismo mes y año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que, en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo que se suscriba entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta $60 millones de los Estados Unidos de América, destinados para financiar la operación denominada Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas.
el cual fue firmado por ambas partes el 2 de abril de 2025. Romano 2. Que el contrato de garantía que avala el contrato de préstamo entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, referido en el considerando anterior, fue suscrito el 10 de abril de 2025 por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el Decreto Legislativo número 218 antes relacionado. Romano 3. Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de garantía antes mencionado, que ha sido sometido al conocimiento de esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta: artículo 1. Apruébese el contrato de garantía suscrito el 10 de abril de 2025 que avala el contrato de préstamo número 5962, pleca OC-ES, suscrito el 2 de abril de 2025 entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta $60 millones de los Estados Unidos de América. Operación denominada Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYMES salvadoreñas. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, someto a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. ¿Votos en contra? Cero votos en contra. ¿Votos a favor? Con 55 votos a favor, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. Buenos días a los salvadoreños que nos sintonizan en esta plenaria número 54. Presidente, con base a lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 del Reglamento Interior de esta Asamblea, solicito que las piezas de correspondencias número 1 y 2A se aprueben oportunamente con dispensa de trámites, las cuales contienen: 1A. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Viceministro de Agricultura y Ganadería en el sentido se prorroguen las disposiciones transitorias para la venta, donación, destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la ley forestal. 2A. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se exonere al INDES del pago de impuestos, incluyendo bodegaje e IVA, que puede causar la introducción al país de pantallas LED y equipos de voz para recintos deportivos importados de la República de Eslovaquia. Solamente, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Haga llegar su solicitud a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo con la modificación de agenda que ha sido propuesta por el diputado Cristian Guevara, favor emitir su voto. ¿Votos en contra? Cero votos en contra. ¿Votos a favor? Con 56 votos a favor, queda aprobada la modificación de agenda.
Se incorpora diputada Claudia Ortiz. Continuando con el desarrollo de la agenda, siempre de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, dictamen número 89 favorable a la solicitud del Ministro de Hacienda en el sentido C, apruebe contrato de garantía que avale el contrato de préstamo número 5963, pleca OC-ES, entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de hasta $130 millones para financiar el programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de MIPYME en El Salvador, expediente número 261-2-2025-1, por lo que les solicito al diputado William Soriano dar lectura